no solo bien llevado en lo físicamente, sino en lo intelectualmente, ¿no? Que acompaña a eso. Escuchaste, perdón que te saque tu tema de expertise, ¿no? Pero estábamos hablando de estos incels, ¿viste la serie de Netflix? Sí, Adolescence. Esa. Estamos hablando, no sé qué falta de recursos de los jóvenes. Ya pasaste la juventud, sos como un joven adulto. Todavía no, hasta los 40 sos joven, digamos. Pero, ¿cuál es tu impresión de esas cosas? Qué gracioso cómo se corre el arco igual, ¿no? Sí, bueno, es cierto, sí, se corrió. Bueno, yo creo que hay mucha diferencia, ¿no? Entre la generación mía que creció a fines de los 90 y que el internet fue como algo más, De costado fue, secundario. claro, no fue algo Claro, central. sí. Era una parte más secundaria de la vida y Sí. bueno, después existía el mundo real y acá es como que hay, sobre todo los jóvenes que pasaron los años más conscientes en pandemia, donde el internet y la esfera virtual se convirtió como en una parte de la realidad mucho más inmersiva, si querés. Y era eso, digo, ¿no? Falta el contacto, el tomar un café o una cerveza, mirarse a los ojos, reírse, tal vez emborracharse, empujarse un rato, decir pavadas. Me parece que no, estar encerrado en su propio mundo, tu cerebro es medio complicado. Porque no siempre tenemos una respuesta sana. Sobre todo porque cambiaron las formas de socializar entre nosotros. Entonces es como que estamos mediados en la manera en que se socializan los chicos más jóvenes por el internet y por una esfera que sale de la realidad, si querés, real. Mm, mm. Nosotros teníamos otro tipo de socialización, entonces convivimos dos mundos que son muy Claro, distintos entre podés nosotros. entrar y salir de los dos mundos a piacere, digamos. En Tal cambio, cual, pero nosotros, por ejemplo, entramos al mundo virtual y sí, nos, sí, y nos interrelacionamos al mundo virtual, pero no tenemos la misma relación que claro. hay, entonces, porque no estamos socializados de esa manera. Mm. Entonces, es como si habláramos dos idiomas Sí, diferentes. es verdad. En realidad no hablas, vivís de una forma diferente, que hasta es profundamente, ¿no? Sí, y hablando, si querés, de algo más internacional en ese sentido, el otro día escuchaba un influencer que decía, con el tema, sobre todo de lo que hablaban en la columna anterior, que Sí, algo llegué a escuchar, ajá, sobre las relaciones interpersonales, sí, sí, que decía que cada vez nos parecemos más a los países asiáticos en eso, y creo que ah, hay un punto en eso, porque es verdad que en esos países donde la tecnología siempre fue muy avanzada y donde donde tenía una mucha importancia, si querés, la socialización de los más jóvenes, qué sé yo, yo cuando era chico escuchabas casos de un tipo que se quedó 30 horas jugando a la sí, computadora se murió, y se murió, no me sí, acuerdo sí, por sí, qué, sí, pero sí, sí, no. era cierto, sí, me Y acuerdo. eso es algo que es mucho más verosímil hoy en día en la Argentina de hoy que a nosotros, que por lo menos a mi generación nos parece un disparate. Es interesante lo que decís. Y como no fueron, creo que la pandemia fue algo que hay que analizar en muchos aspectos. Pero bueno, ahora vamos a tu expertise, que es la política internacional, la educación, la consultoría. Y sé que estuviste de viaje en Canadá, ¿no? Sí. Y con tus ojos, yo quisiera saber, porque el tema del día de hoy, por supuesto, es los aranceles, que parecen, viste, nosotros en Argentina parece que no hay lugar a lo internacional y parece que es todo lejano. Pero hoy pegó en todos lados del mundo, algunos más, algunos menos, y digo, tenemos que tomar conciencia de eso. Y qué mejor que tus ojos, que estuviste en Canadá, y cómo esta nueva elección de Trump y todos sus dichos con los países también, casi de expansionistas, ¿no? Hacia Canadá, ¿qué es lo que piensa la gente, vive la gente? ¿Qué es lo que sentiste vos? Bueno, creo que hay que partir en dos el análisis. Primero que nada, tenemos la parte doméstica y la parte internacional. Yendo a la parte doméstica, que fue lo que más me impresionó, estamos hablando de un país que, por lo menos la ciudad de Toronto, tiene el estándar de vida de una ciudad como Nueva York. Vos cuando lo ves, Mm, estás como si estuvieras caminando en Nueva York y con algunas cosas incluso mejores como la limpieza, la seguridad y otros pequeños detalles que hacen que sea una ciudad, la verdad, extraordinaria, Toronto. Toronto. Pero lo loco, lo choqueante es que cuando hablas con ellos están enojadísimos con su realidad, pero enojadísimos con su realidad. Con Tuve la su suerte de propia que realidad, no con la... de su propia realidad, están enojadísimos con su presente, muy enojados con su presente, y eso la verdad que me sorprendió. Eh, ¿Pero qué son? ¿Pretenciosos, digamos? ¿Es algo así? No sé.
No, yo creo que están acostumbrados a un estándar de vida que están viendo que se está deteriorando muy rápidamente por distintos motivos. Ellos tuve la suerte de que cuando llego al aeropuerto me levanta un taxista mexicano. Entonces, en ese sentido, fue muy interesante conversar con alguien así, porque, bueno, tenés como el conocimiento de la realidad latinoamericana con todos los problemas que eso Claro. conlleva, pero diciendo, bueno, esta gente vive muy bien, pero esto es lo que está pasando que los está haciendo enojar mucho y por qué están tan calientes con su situación. Un poco lo que me decía es que los impuestos más que nada que cobra el gobierno liberal, que cobraba el gobierno liberal de Justin Trudeau, sobre todo en los Sí, últimos claro. años, eran muy elevados y para sostener distintos programas sociales que se fueron dando durante los años. ¿Qué pasa? La creciente crisis económica del país y sobre todo de la post-pandemia... ¿Ese es tuyo o es mío? Porque yo me estoy volviendo loco. ¿Cómo? ¿A quién le está cayendo cosa del chat? Al WhatsApp, nuestro, perdón, Tobías. Porque yo estoy tratando de silenciar todos los grupos cuando estoy al aire. No, por favor. Este, la realidad, yo ahora quiero confirmar que no soy yo, No, pero... no, ahora voy a cerrar mi WhatsApp así ya directamente. Perdón, no es contigo, pero te estoy tratando de escuchar atentamente y me cae y me Obvio, sí, desconcentra sí, un sí, muy poco. molesto. Bueno, no, lo que te decía es que quedó una estructura impositiva para un momento más expansionista de Canadá, de Mm, crecimiento de la clase media. Esa estructura impositiva quedó y la situación de crisis y la ya situación de crisis que tiene el propio país, sumado a la crisis internacional, a la que hoy claramente debe haber recrudecido mucho más de lo que ya estaba, lleva a una situación de mucha bronca. ¿Por qué? Porque la clase media, que es lo que me decía este Uber mexicano, me decía, la clase media de acá está llegando muy justa y en muchos casos se cae en la pobreza. Mucha gente que vas a ver en la calle, me decía, es gente que era clase media y que ahora cayó bajo la pobreza. Ahí no hay tanto punto medio, si querés punto medio, pero digo, sí, sí, sí. entre clase media baja o... Y fuera del sistema Claro, cae está muy directamente cerca, está fuera bien. del sistema. No hay como Los matices que tenemos en la Argentina, tal los vez, ¿no? matices que tenemos en Latinoamérica no existen en estos países. En ese sentido, mucha gente, es lo que mencionaba, mucha gente se está cayendo del sistema y bueno, con esta situación actual, claramente, digo, con la situación actual del gobierno de Donald Trump, claramente esto se recrudece mucho más. Y después socialmente un montón de cosas que son súper interesantes que yo ya conocía, sobre todo por una retórica muy libertaria que Claro, sí. mucha de los Estados Unidos, que era a vos te meten preso por la libertad, por opinar o por opinar de distintos temas sociales en Canadá, eh, que yo lo había escuchado en redes sociales y yo le pregunto a este hombre, escúchame, ¿esto es real? O Cuán sea, ¿es real que a cierto vos te eso. meten preso? Y él me dice, pero no, ¿cómo así te meten preso? Y yo le digo, mirá, yo escuché en redes sociales que si vos, por ejemplo, te referís a que una persona trans es un hombre, puedes ir preso, y lo que me dijo el hombre es que puedes llegar a ir preso 4 meses por una declaración así si la persona te denuncia, lo cual no está bien ni mal, es su sistema y es su manera de llevarlo, pero me pareció súper interesante desde una perspectiva latinoamericana, donde Latinoamericana, hay sí. mucho menos control de algo así, Sí, sí, sobre sí. todo el discurso público. Creo que en el discurso público hemos avanzado mucho en cuanto a las libertades y vemos cómo se restringen las libertades en otras partes del mundo, ¿eh? Claro, pero en ese debate de, bueno, es libertad o no es libertad, viste, como que hay como dos, bueno, Dos depende de qué lado de vertientes, la sí. biblioteca elijas, hay gente que Claro. te va a decir, esto es violar la libertad de expresión, y el otro lado de la biblioteca te va a decir, bueno, pero estás afectando a un tercero Hmm, y no puedes hacer nada que afecte a un tercero. sí. Depende a quién le preguntes, pero Sí, sí es y de acuerdo interesante también. desde Latinoamérica decir, wow, si yo digo algo, puedo ir preso 4 meses o Acá no 5 se meses por entiende. algo así. Por suerte, tú también eres de la generación que nació con la libertad absoluta de pensar y decir lo que uno quiere. Y también eso facilita mucho, ¿no? Entender el mundo como vos también te sorprende. Es porque naturalmente hemos crecido con la libertad de expresión. Yo creo que también la ampliación de derechos que tuvimos en los últimos tiempos hizo que por lo menos en mi generación también te replantees las formas o lo que su discurso público, ¿no? Pero no está mal también adaptarse
a los tiempos de las No, cosas no, que para nada, suceden. y es en ese sentido súper interesante, pero bueno, la verdad es que una cosa es un replanteamiento por una discusión que en la sociedad, y si querés, en muchos casos se da, mucha gente termina en la autocensura, pero Claro. que termina viendo una medida coercitiva desde el Estado, me llama me parece por lo menos cuanto menos interesante, porque es de los pocos países del mundo donde tenés ese tipo de... Y esto no es solo en la materia de género, es también en acosos callejeros. O sea, si una mujer denuncia que una persona le está diciendo algo en la calle, el policía te puede detener en el momento, o sacar una foto, el policía te puede obligar a que le des el teléfono y que revise la galería, y si una foto vas preso, es decir, Mirá vos. sí, Es sí, que, sí, es que hay como mucho control de la convivencia social bueno, que es hay, muy interesante desde un país como sí, Argentina. a mí eso, creo que en Estados Unidos te lo marca bien como dónde empieza el derecho de uno y dónde termina el otro. Ahí está bien claro, hasta tenés el perro y tenés que ponerle el seguro al perro y vos no te podés exceder ni siquiera hablando alto ni gritando porque ya estás... Y ahí hay como una cuestión muy legal que tiene muchos límites. A mí una vez me sorprendió mucho cuando estaba con un joven y me dice, yo estudio abogacía y para odontólogo. ¿Y por qué? Porque yo me voy a dedicar a los casos de mala praxis. Y vos, desde mi visión latinoamericana, dije, qué extraño, ¿no? Y el tipo no, claro, el mercado es tan grande que el tipo se iba a especializar en ese tema en particular porque se iba a dedicar a la mala praxis. Que acá la mala praxis en realidad, por supuesto, lo que tenemos identificado es algo que salió mal, ¿no? No que es sistemáticamente malo y que tiene que haber gente que trabaje de eso. Bueno, son cuestiones, ¿no? Hasta culturales, digamos. Sí, sí, en eso de lo cultural es súper interesante Canadá en ese sentido. Y después, bueno, están con el problema migratorio también, que Claro. lo cual les da mucha bronca al tema Trudeau. O sea, están muy enojados con Trudeau y ¿En con el serio Partido también? Liberal, recontra caliente con el tema Trudeau. Yo, por lo menos en lo personal, Sí. comparado con otros países que vi, no me pareció que fuera tan avasallante como puede ser, por ejemplo, Londres o otros países de Europa. Claro, que se ve a simple vista. Mm. Sí, que lo ves a simple vista. O sea, existe, pero no me pareció algo, qué Mi- agobiante. Pero sí existe y eso les está generando muchos problemas, sobre todo en el tema de la vivienda, que hace que los alquileres estén carísimos. te- Diego, que era el taxista que me sí. llevó, me contaba que pagaba más o menos $1.700. Diego se va de Estados Unidos por la política migratoria de Ah, Trump ah. en 2017, cruza a Canadá porque era mucho más abierto con los migrantes y me cuenta que pagaba más o menos $1.700 cuando empezó a vivir en Canadá y hoy está pagando $2.300 de alquiler nada más. No, para la estabilidad de ellos, la no inflación es una barbaridad como le cambia la cuenta. Y te voy a... Uy, perdón, te voy a... Hice mal. Y te voy vos me hablás y yo me dan ganas de ayornar cada cosa que vos decís. No, está muy bien, Pero está muy tengo bien. un amigo que estaba viviendo acá, que era operador de radio. No era operador, perdón. Era el que mantenía las radios acá en Rock and Pop, un amigo, Vladi. Se fue a vivir allá a Canadá, justamente porque era ucraniano, él había vivido, estaba acá hace más de 20 años, y le estaban dando asilo como político a los ucranianos, ¿no? Pero después me resulta muy extraño lo que decís. Ron DeSantis, que es el gobernador de la Florida, ahora está diciendo, con esta política migratoria, mirá lo que van a presentar, los pibes de 14 años pueden empezar a trabajar, porque antes estaba muy cortado de qué hora a qué hora podían trabajar. Ahora van a tratar de que los pibes se puedan ser parte del trabajo formal. Entonces estás echando gente para después hacer laburar un pibe de 14 años. Digo, no, es como una cosa que tiramos de los pelos de algún lado para acomodar y después todo el sistema se va desacomodando. Bueno, ahí hay un tema de que es que o sea, bueno, o sea, entra todo en otro debate que es Mm. que en Occidente cada vez se tienen menos hijos, por lo tanto, al tener menos hijos no se pueden sostener los sistemas previsionales, por lo Mm. cual hay que importar mano de obra, que esa es la medida que se tomó en Europa. Se importa mano de obra mucho más barata para sostener eso hace que bajen los sueldos de los locales, lo que genera bronca entre los trabajadores locales y bueno, terminamos donde estamos, ¿no? Mm. O sea,
Y bueno, nada, la solución termina siendo, bueno, no dejamos entrar inmigrantes, pero bueno, nada, no hay trabajadores, entonces eso aumenta los costos de producción, que bueno, es todo el debate que está habiendo Sí, respecto a sí, los sí. aranceles de Donald Trump en Estados Unidos. Bueno, Tobías, interesante nuestra charla. Por supuesto vas a estar invitado, sos parte de Finding Gurú, nosotros tenemos así como somos Amigos, amigos, amigos. Y entonces ustedes están, por supuesto, aquí como Steffi, invitados siempre al piso, así que cuando creas pertinente, cuando tengas un tema que quisieras debatir al aire o charlarlo, por supuesto estás invitado aquí, a tarde o temprano. gracias. Un abrazo para vos, gracias por tu visión, ¿eh? Un abrazo grande, que tengan linda tarde. Gracias. Interesante poder charlar con, ¿no?, todo Sí, tipo de tal cual. gente, visiones, esto es lo que nos enriquece, las experiencias de los demás. Usted vaya comentándome algo porque dentro de unos minutitos tenemos aquí que es un torbellino vallazante de noticias del espectáculo.